La verdad es lo que debería y podría motivar nuestros corazones aún más poderosamente. La verdad es aún más bella que la mentira. Pero la mentira a menudo se disfraza de verdad para parecer atractiva, para lucir bella. Pero es únicamente la verdad la que nos hace libres. Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. La mentira nos pone en esclavitud. Satanás se viste como un ángel de luz y viste a sus profetas y a sus siervos como siervos de justicia. Finge que la mentira es verdadera y la hace lucir bella. Y la mordemos y nos encontramos engañadas, traicionadas y esclavizadas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 14 de marzo de 2024. Esta semana nos hemos concentrado en un tema que es muy importante. Todas necesitamos desarrollar la capacidad de discernir. Para esto, es imprescindible que tengamos el norte espiritual correcto y que aprendamos a distinguir la verdad del error disfrazado de verdad. Nancy nos ha estado hablando acerca de esto en la serie Discierne la verdad en un mundo de engaños. Esta serie nos ayuda a ver la naturaleza del engaño, las áreas en las que somos engañadas y también nos ayuda a entender qué es el discernimiento y cómo debemos usarlo. Aquí está Nancy con nosotras. A través de esta serie quiero que aprendas la práctica del discernimiento. Quiero que aprendas a pensar y a discernir por ti misma. Y he estado hablando con otras personas en las últimas semanas mientras investigaba para esta serie. He estado hablando sobre libros que son bestsellers o los más vendidos, incluso en las librerías cristianas, y sin embargo no son consistentes con las escrituras en muchos aspectos. Pero la gente te dice, está cambiando mi vida, esto es lo mejor que he leído, llenó una necesidad profunda en mi vida. Y le he estado preguntando a las personas, ¿qué necesidad tiene esta reunión? ¿Qué estás experimentando que no has obtenido de la palabra de Dios o de los fundamentos y el entrenamiento de tu iglesia bíblica? Y me he estado preguntando, ¿qué tienen este tipo de libros modernos y populares que esta generación encuentra tan atractivos? ¿Qué los atrae? ¿Por qué la gente encuentra que la Escritura, la palabra de Dios, no es suficiente para satisfacer sus necesidades más profundas? ¿Por qué se necesita un libro que contiene muchos errores para convencer a la gente de que Dios realmente los ama cuando tenemos una Escritura que desde principio a fin es una historia de amor sobre el amor de Dios? Entonces, antes de continuar en esta serie, quiero hacer unas cuantas observaciones casuales y ver si algo de esto hace sentido para ti. Realmente creo que muchos de estos maestros y escritores modernos que son tan populares, y por cierto, el hecho de que sea popular no significa que sea falso, pero el hecho de que sea popular tampoco significa que sea cierto. El hecho es que algunas de estas enseñanzas modernas están aprovechando algo que está resonando profundamente en el corazón de esta generación. Si piensas en lo que caracteriza a nuestra generación, hay mucho dolor. Y tenemos la cultura del divorcio y tanto jóvenes como mayores que están hambrientos de relaciones saludables, están hambrientos de intimidad. Y tenemos toda una generación herida que está desesperada por sanidad y significado, por lo que son fácilmente atraídos por algo que promete lo que ellos anhelan. También veo en esta generación un corazón que anhela belleza, bondad. No quieren simplemente conocer la verdad objetiva intelectualmente, quieren experimentarla. Y esa es parte de la promesa que viene con muchos de estos escritos populares de hoy. Tenemos una generación que lucha por conocer experimentalmente la realidad del amor de Dios y la historia del Evangelio. Lo saben en sus cabezas, pero en realidad no lo han experimentado en sus corazones.
No han hecho la conexión a sus corazones. Y entonces buscan escritores, oradores, líderes que puedan conectarse con sus corazones y puedan encender sus pasiones, no solo agitar sus mentes. Los que encienden sus corazones y sus pasiones son los que están capturando sus mentes. Ahora, algunos escritores y oradores están capturando las mentes de las personas con la verdad. Y eso es algo hermoso y poderoso. Pero otros lo están haciendo, lamentablemente, incluso a través de escritores cristianos y de medios cristianos, a expensas de la verdad, o con esa mezcla sutil de verdad y error. Por ejemplo, hoy tenemos esta mentalidad que creo que es muy frecuente entre los evangélicos, de que queremos experimentar el amor, la gracia y la aceptación de Dios tal como soy. Queremos saber que Dios nos acepta y que nos ama tal como somos. Ahora, tenemos un Dios que nos aceptará tal como somos, pero no sin Cristo, no sin la justicia de Cristo y no sin fe y sin arrepentimiento. Y creo que pasamos por alto, en muchos casos, la cruz de Cristo y omitimos el Evangelio, que tiene el poder de liberarnos de nuestro pasado y de nuestra vergüenza y de nuestra culpa. Dios es santo y Él no puede aceptarnos pecadores tal como somos si no tenemos a Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz es la única, y oye bien, la única solución para la justa ira de Dios contra el pecado. Y encuentro que muchos hoy están aceptando errores bíblicos, enseñanzas que no son bíblicamente correctas, y algunas son sutiles, y algunas de ellas no son tan sutiles, y en muchos casos están tomando este error porque la forma en que se presenta toca sus corazones a un nivel profundo y emocional. Promete sanidad, promete libertad, promete conocimiento, promete control. Dice, puedes controlar tu vida. Y me recuerda a Génesis capítulo 3, cuando la serpiente atrajo a Adán y a Eva. Hoy pensamos en las serpientes y decimos, ¡ay, yo huiría! Pero había algo en esa serpiente, en ese día, en el jardín del Edén, que fue muy atractivo, que era muy atractivo. ¿Qué hizo ella? Prometió conocimiento, prometió control, prometió autonomía, independencia. Hizo que la fruta que Dios había prohibido pareciera extremadamente atractiva. En Génesis 3, en el versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y lo miró y era atractivo. Y era una delicia para los ojos y era un árbol deseable para alcanzar sabiduría, para hacerla sabia. ¿Y no es esa una imagen de lo que hace el enemigo? El enemigo toma lo que Dios ha prohibido, toma el error y lo adorna. Hace que lo veamos con ojos que dicen, esto es atractivo, esto me ayudará, me bendecirá. Creo que eso es lo que está sucediendo. Satanás nos tienta con frutas atractivas para nuestros sentidos. La verdad es lo que debería y podría motivar nuestros corazones aún más poderosamente. La verdad es aún más bella que la mentira. Pero la mentira a menudo se disfraza de verdad para parecer atractiva, para lucir bella. Pero es únicamente la verdad la que nos hace libres. La mentira nos pone en esclavitud. Satanás se viste como un ángel de luz y viste a sus profetas y a sus siervos como siervos de justicia. Finge que la mentira es verdadera y la hace lucir bella. Y la mordemos y nos encontramos engañadas, traicionadas y esclavizadas. ¿Por qué somos tan vulnerables a este tipo de engaño hoy? Y he estado pensando en eso. Y creo que una de las razones a la que se lo podemos atribuir es la ausencia del sentido de la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo en muchas de nuestras vidas, en muchos de los servicios de nuestras iglesias y en nuestras presentaciones de la verdad. A veces hacemos que la verdad parezca seca. Ahora, la verdad no es seca, pero nuestro empaque, nuestra forma de presentarla, a veces carece de una sensación de asombro.
Y una de las cosas que me encantan de los predicadores como John Piper, por ejemplo, es que toma verdades duras y verdades difíciles, complejas, y las hace doxologías. Tú escuchas y dices, wow, esta es una verdad hermosa. Y lo es. Y creo que cuando tenemos la ausencia del Espíritu de Dios, la ausencia de ese sentido de la presencia de Dios en nuestras iglesias, mucha gente se va y se pregunta, ¿y quién quiere eso? Eso no me ayuda para nada. Y en algunos de nuestros círculos bíblicos hemos predicado doctrina sin pasión. La hemos predicado solo a nivel intelectual y no hemos llamado la atención de las mentes y de los corazones de esta generación con la hermosura, la belleza y la maravilla de la verdad de Dios. Les hemos dado los hechos del cristianismo sin Cristo. Y Cristo es hermoso, Cristo es encantador, Él es bello, maravilloso, todo Él es deseable. Entonces, si solo damos a la próxima generación hechos del cristianismo, información del cristianismo, sin apuntarlos a Cristo, entonces serán vulnerables a algunas de estas formas de engaño que conecta con esas partes más íntimas de sus corazones. Además, creo que estamos viendo el fruto de una cultura que considera que ser casual es una virtud y que no importan mucho los detalles. Piensa en esta generación de mensajes de texto. Esta generación piensa que la ortografía, la puntuación y la gramática no importan. Entonces, ¿cómo podemos esperar que esta generación realmente se preocupe por examinar lo que lee para obtener precisión y exactitud doctrinal? ¿Cómo podemos esperar que se aferren a la convicción de que cada palabra de Dios es verdadera y que importa, cuando hemos tomado una actitud tan liviana de pensar que la verdad es lo que quieres que sea? También tenemos una generación que se ha criado, que ha crecido bajo la filosofía de que la educación y el aprendizaje deben ser divertidos. Tienen que ser entretenidos. Es probable que ese tipo de generación no tenga la disciplina o el estómago para una consideración teológica rigurosa. Así que aquí tienes una tormenta perfecta en esta cultura y en esta generación que la lleva a aceptar las enseñanzas, algunas de ellas muy populares, algunas de líderes cristianos muy conocidos, algunas de ellas en venta en nuestras librerías cristianas, que en muchos casos no son consistentes con la Escritura. Y cuando dejas de lado la Escritura, vas a llevar a la gente por mal camino y hacia la esclavitud. Y mientras he pensado en cómo el error doctrinal infecta a la iglesia, a nuestras propias mentes y a nuestra cultura, me vino a la mente la palabra virus. He estado estudiando un poco sobre los virus y cómo se producen. Y la palabra virus proviene de una palabra latina que significa toxina o veneno. Cuando un virus entra en tu sistema, es una toxina, es un agente infeccioso, venenoso. Y leí que los virus son submicroscópicos, lo que significa que son tan pequeños que no se pueden ver con el microscopio más potente. Tan pequeño. Y no es así como se filtra el error doctrinal en la iglesia. Submicroscópico. Está bajo el radar. Es tan pequeño que no lo detectas desde el principio. Ahora, en los virus, cada partícula viral consiste en material genético que está rodeado por una cubierta de proteína llamada cápside. El virus no puede crecer o reproducirse fuera de una célula huésped. Entonces, ¿cómo llega a una célula huésped? Bueno, hay un ciclo de vida fascinante del virus que es una imagen, creo, de cómo la falsa doctrina se abre paso en la iglesia. Primero está la etapa de apego. Esa cubierta de proteína externa, la cápside, se adhiere a la superficie de una célula huésped en ese cuerpo. Solo se adhiere ella misma. Luego está la etapa de penetración. El virus ingresa a la célula huésped, penetra. Luego la cubierta externa, la cápside, se descompone por enzimas y el ácido viral, material genético, y se libera en la célula de ese cuerpo. Entonces lo que sucede es que se desarrolla una infección viral
a partir de la sustancia submicroscópica que se adhirió, penetró, liberó su ácido viral y luego comenzó a multiplicarse y a replicarse en las células de ese cuerpo. Entonces lo que sucede es que se introduce en ti y luego se multiplica, se replica. Luego convierte a esa persona en portador si no se trata el virus y puede infectar a otros. Y en última instancia puede tener toda una población infectada. Y esa es la imagen de lo que el apóstol Pablo describe en 2 Timoteo y también en otros lugares del Nuevo Testamento. Y quiero que echemos un vistazo. En los momentos restantes que tenemos hoy en la próxima sesión, vamos a mirar 2 Timoteo capítulo 3. Permítame pedirle que vayan allí si tienen su Biblia, porque quiero que me sigas leyendo en tu Biblia. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, quien es pastor de esta iglesia en Éfeso. Pablo se dio cuenta de que el engaño en la iglesia era viral. Hubo apego, penetración, replicación y luego las personas infectadas se convirtieron en portadoras y luego esta enfermedad de la falsa doctrina podría volverse endémica y hasta pandémica en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y otras versiones dicen tiempos peligrosos. Y es una palabra fuerte, porque significa tiempos problemáticos, difíciles de soportar, peligrosos. Tiempos duros, feroces o salvajes. Y esto va a pasar. Versículo 2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Ahora, todas estas cosas que acabamos de leer, no me parece que tengan apariencia de piedad. Pero él dice que las personas que tienen estas cosas en sus corazones tendrán una apariencia externa de piedad. Y eso es lo que los hace engañosos. Niegan el poder de Dios, pero tienen apariencia de ser piadosos. Y esa palabra, apariencia de piedad, es la palabra morfosis en griego. Significa la forma externa de la vida cristiana sin poder interno, la mera apariencia o máscara de conducta piadosa. Y creo que esta es una descripción de muchos líderes cristianos, de muchos autores, muchas personas que están influenciando a los cristianos hoy con su pensamiento. Tienen apariencia de piedad, pero es una máscara. Es solo lo externo, pero por dentro no hay verdadero poder espiritual. Profesan ser fieles creyentes. Tienen la apariencia externa, pero no tienen la esencia de la verdadera fe. Son impulsados por el amor a ellos mismos, el amor al placer, el amor a las ganancias materiales en lugar del verdadero amor por Dios. Y Pablo dice, tienes que estar en guardia, tienes que ser exigente. De hecho, al final del versículo 5, él les dice, a los tales, evita, aléjate de esas personas. Y esa palabra evitar está en tiempo presente, lo que significa que es una acción continua, algo que debes seguir haciendo. Es algo que tienes que hacer todo el tiempo. Ahora, no significa que no tengas contacto personal con ellas. Algunas de estas personas que acabamos de describir pueden pertenecer a tu familia, pueden estar en tu lugar de trabajo. Tus hijos pueden ir a la escuela con ellos. Puede que en la iglesia estés con algunas de ellas. Pero Pablo dice en el capítulo anterior, en 2 Timoteo 2, en el versículo 24, que debemos ser amables, que no debemos ser rencillosas, pero que debemos evitar ser influenciadas y enredadas en su estilo de vida y en su forma de pensar. Y por eso debemos estar atentas.
Ahora, algunas de las personas que acabamos de describir ejercen influencia sobre otros en el cuerpo de Cristo y terminan capturando sus corazones. Mira lo que dice el versículo 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados. Otra versión dice que se abren camino en los hogares y obtienen el control sobre las mujeres de voluntad débil. Y esto me recuerda de nuevo el capítulo 3 de Génesis, cómo la serpiente se abrió paso en el corazón de Eva, en su hogar, y obtuvo el control de una manera sutil y engañosa. Y ten en cuenta que dice que se meten en los hogares, se abren camino en los hogares. Ellos no entran por la puerta principal, son sigilosos, se cuelan con su influencia. Aquí se habla de la sutileza del engaño, que es lo que lo hace aún más peligroso. La realidad es que no tienes que salir de casa para ser seducida por el engaño. ¿Cómo sucede entonces? Bueno, creo que una de las mayores fuentes de engaño en nuestra vida, tal vez la más grande, es y ha sido la televisión. También están las películas, formas de entretenimiento, cómo mueven las emociones e influyen en el pensamiento de las personas. Y otras formas sutiles son libros, novelas, revistas, el teléfono, las redes hoy en día, conversaciones que tenemos con otras mujeres. El enemigo puede estar abriéndose paso en nuestros corazones por medio del engaño, por estos medios sutiles, por estos lugares de acceso que permitimos. La computadora, el internet, el correo electrónico, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso se convierte en lugares de acceso potenciales hacia nuestras mentes y corazones. Los grupos pequeños, nuestras amigas, toda la revolución feminista en los años 50 fue fomentada por estos grupos pequeños de mujeres que levantaron la conciencia y se reunieron para quejarse, para hablar sobre sus quejas, sus preocupaciones, sus quejas contra los hombres. Ese virus se adhirió, penetró, se replicó y se propagó por toda la cultura. La meta de estos falsos maestros, el objetivo del enemigo con el engaño, es obtener el control de nuestras mentes y obtener el control de nuestros corazones. Es capturar a mujeres débiles o de voluntad débil, como dice 2 de Pedro 2, que prometen libertad, pero al final las conducen a esclavitud. En la próxima sesión continuaremos con este pasaje y hablaremos sobre 5 características del tipo de mujeres a las que se dirigen, para que podamos estar alertas y convertirnos en el tipo de mujeres que son capaces de detectar y resistir las infecciones virales en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nancy DeMoss Wolgemuth regresará para orar con nosotras. Así como Eva fue engañada en el jardín del Edén, nosotras somos engañadas hoy. Y así como existieron falsos maestros en el primer siglo, existen en el día de hoy. Nancy nos ha recordado que es en la Biblia donde encontramos la verdad de Dios, la verdad acerca de quién realmente es Jesús, qué es el Evangelio y quiénes somos nosotras ante Dios. ¿Y tú? ¿Has creído que porque algo suena bien no contiene ningún error doctrinal que pueda hacerte desviar del camino? ¿Has minimizado el valor del conocimiento verdadero de Dios conforme Él se revela en su palabra? Aunque estas cosas te prometan bienestar y satisfacción, solo la verdad te hará verdaderamente libre. Y es esa verdad la que debemos compartir con más personas. En una ocasión, escuchamos de una mujer que fue liberada del temor para servir y hablar verdad a otras mujeres a su alrededor. Escucha lo que ella nos dijo. Mi esposo y yo empezamos una misión en Juárez, Nuevo León. Fue una misión pequeña que fue de Dios, porque era un tiempo que había necesidad, había ido una inundación y empezaron a construir. Los reubicaron a esas personas, entonces estuvimos ayudándoles y de ahí se empezó a formar. Empezó una cosa pequeña, pero con el tiempo se hizo una iglesia, se pudo poner algo.
y ahorita somos como 80 miembros más o menos. Entonces, mi esposo sí ha estudiado ministerio, sí ha estado estudiando algo, siempre le ha gustado predicar la palabra. Y él seguía ahí, entonces a mí me decían pastora. No, es que no soy pastora, le decían, no soy pastora. Dime Silvia, no me digas pastora. Entonces, yo nunca me animé a enseñar, porque yo no sentía que era de parte de Dios de que yo estuviera liderando a las mujeres. Y porque pues hay muchas que ya estuvieron en otras iglesias y dices, pues es que no te pareces a la que era mi pastora y así, ¿no? Entonces sí tenía temor. Fui a Querétaro y pues lo más hermoso ahí fue que el Señor me marcó, me abrió el entendimiento y me dijo Tito 2. Y yo, pues sí, exacto. Entonces yo soy mayor de todas, de todas las señoras jóvenes que están ahí. Entonces Dios ahí me abrió el panorama y me dijo que la palabra es la que te abre el entendimiento, te hace libre de lo que el enemigo te viene a decir. No puedes, tú no hables, tú no digas. Y pude abrir el grupo de mujeres y ya con más seguridad y diciéndoles, yo soy mayor que ustedes. Entonces Tito dice que las mayores enseñan a las más jóvenes. Entonces, así que pues por esa manera se fue haciendo el grupo de mujeres, gracias a Dios. Entonces acá podemos comentar y yo les pregunto qué les ayudó y hay más comentarios. Entonces aparte, pues también el deseo con las adolescentes y con las niñas. Entonces ahorita también ya abrimos el grupo de jóvenes. Entonces pusimos Joven Verdadera y entonces involucramos a las jóvenes y a las adolescentes también a ese WhatsApp y estamos pasándoles de Joven Verdadera. Ha sido una bendición. Es nuestra oración que muchas más mujeres como esta abracen la verdad y la pasen a la próxima generación. Cada una de nosotras que ha conocido la verdad y ha sido liberada es un instrumento en las manos de Dios para llevar su luz a nuestros hogares, iglesias o lugares de trabajo. Pero, ¿cómo sé si estoy viviendo en la verdad o si estoy siendo engañada? En el próximo programa, Nancy nos llevará a 1 de Timoteo para mostrarnos 5 características de las mujeres que caen en el engaño. No te pierdas el próximo episodio. Nancy regresa para cerrar nuestro tiempo juntas en oración. Oh Señor, te pido que nos des comprensión, que nos permitas entender todas las cosas y que guardes nuestros corazones y protejas nuestras mentes y que también protejas nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a asegurar esos puntos de acceso, a asegurarnos de que lo que está entrando a través de ellos es la verdad, lo verdadero, lo puro, lo amable, lo justo, lo que es consistente con tu palabra. Sabemos que es la verdad la que nos hace libres y queremos que nuestras mentes y nuestros corazones sean capturados por la visión de Cristo y por la belleza de tu palabra y de tu verdad, para que podamos, oh Señor, infectar nuestra cultura ahora con la verdad y no ser portadoras de cualquier cosa que sea engañosa o falsa. Señor, ruego por el amor de Jesús y en nombre de Jesús. Amén. Anhelando que encuentres libertad, plenitud y abundancia en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.